José Manuel. Buenas tardes, Carol, Israel. Ya son 9 las cuadras que abarca esta marcha por las principales calles de Concepción con motivo del paro productivo a nivel nacional. Concentraciones que comenzaron muy temprano, por ejemplo, en el Puente Perales, a eso de las 9 de la mañana en Talcahuano y Hualpén, a eso de las 10 en el acceso a la comuna de Tomé, para el sector norte de la provincia de Concepción, situación similar también en el acceso del puente Yacolén para quienes venían desde Lota, Coronel y San Pedro de La Paz. Todo esto con motivo de concentrarse en la rotonda de Paicaví con Los Carreira para luego dirigirse en dirección a la Plaza Independencia de Concepción. Una movilización que no estaba exenta también de hechos de violencia, porque si bien el 5% del transporte licitado del Gran Concepción, esto equivale a las 36 líneas, el 5% de las 36 líneas está operativo en esta jornada de paralización. También han habido manifestantes que han tirado piedras a los vidrios de estos buses que transitan por algunas calles de Concepción y que seguramente se han viralizado a través de las redes sociales. Sí, saber, ¿el comercio también cerró ahí en ese lugar? Sí, gran parte del comercio, principalmente quienes están bajo el alero de la Cámara de Comercio en Concepción. Hay varios supermercados que también no abrieron sus cortinas, y lo más emblemático también en la comuna de Lota, considerando que es la única feria de la región del Biobío que tiene abiertas sus puertas durante todo el día todos los días del año. Prácticamente el 90% de sus cortinas se cerraron en esta feria libre de Lota, lo que equivale a cerca de 300 locatarios ya del centro de esa comuna. Para finalizar, actualizar también el estado de las rutas, reiterar que es el 5% de las 36 líneas que están operando en el Gran Concepción. El transporte privado, el que va de Lota a Concepción, también está funcionando de forma parcial. Señalar que la autopista del Itata, que une a Concepción con Chillán, se encuentra operativo y con total normalidad. No así, por ejemplo, la ruta 160 con cortes en Curanilahue, en Laraquete, en Lota y también en Coronel. Autopista Concepción Cabrero funcionando con normalidad. Lo mismo en la ruta 5, tramo Chillán-Coyipulli, y también la ruta interportuaria de Concepción con Talcahuano, en lo que podemos actualizar, reiterando que son 9 las cuadras y un poco más las que está abarcando esta marcha, que tuvo como punto de inicio la rotonda Paicaví con Los Carreras y que ahora se encuentran en la Plaza Independencia de Concepción. Perfecto, te agradecemos la información, José Manuel, para saber qué es lo que está pasando ahí en la capital de la región del Biobío. Sí. Seguramente esto lo vamos a tener actualizado mañana, pero la Intendencia ha presentado 90 querellas por hechos delictuales desde que comenzaron las movilizaciones. Hay 184 detenidos, de los cuales 10 ya están en prisión preventiva, y mañana se va a presentar la acusación constitucional al presidente Sebastián Piñera, iniciativa que está siendo liderada, por ejemplo, en el caso de la región, por el diputado presidente del Partido Ecologista Verde del Frente Amplio, Félix González, así que mañana también tendremos novedades en torno a ambas materias. Perfecto, te agradecemos, José Manuel. Sí, muchas gracias, que estés bien, Dios te bendiga. Que tengas buena tarde. Tenemos algunas respuestas a la pregunta de hoy. ¿Cómo debe prepararse la Iglesia Evangélica para discutir una nueva Constitución? Daniela Tralma Vargas, estudiando la palabra para centrarnos en lo que Dios dice, estudiando la Constitución actual, la cual nos otorga derechos fundamentales en el artículo 19, tales como la libertad de conciencia, manifestación de creencias y la libertad de culto, el derecho a la conservación de templos, sus dependencias y la exención de impuestos. Los templos. Franco Gallardo también está de acuerdo a la luz de la palabra, dice que él nos entregó parámetros para tener una sociedad donde podemos vivir en armonía y saber también cómo elegir a nuestros gobernantes. Es importante, dice Nancy Díaz, que los cristianos estén un paso adelante en las decisiones, pero con fundamento. Ahí la importancia de leer y estudiar la Biblia y las actuales leyes. Y Camilo Medina, él nos entrega un antecedente nuevo, que es participando en el debate ciudadano, asistiendo a los cabildos, a los debates ciudadanos, planteando ideas con respeto. Restarse de esto ya no es opción, dice la nueva Constitución, va sí o sí, y si la Iglesia quiere que su voz se oiga, bueno, hay que hacer una reflexión
de cuál debe ser el rol de la Iglesia en la sociedad, informarse, estudiar las Escrituras y participar de los debates que hoy la sociedad tiene. No enajenarse, sino que ser parte. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando con el obispo Héctor Cancino, presidente de Cupech, quien se encuentra en esta hora en el norte, para comentar la actualidad nacional y la perspectiva que tienen las iglesias evangélicas. En regiones también, En ¿no? regiones, sobre todo este proceso y toda la crisis que está viviendo Chile. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. Agencia GC no limita tus sueños. Además de ayudarte a obtener tu subsidio automático, ahora también te ayuda a financiar tu vivienda con un crédito hipotecario al 90%, con un valor máximo de 6.900 UF. Puedes sumar renta hasta con un amigo. ¡Atrévete! En Santiago, llámanos al 22 688 7213 y en Rancagua 72 260 8056. Más información en www.agenciagc.cl. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Bueno, a esta hora, 13:34, ya estamos de regreso de la pausa para conversar un poco del rol de la iglesia y también de la mirada de las iglesias en regiones con el pastor Héctor Cancino, quien es obispo presidente de Cupech. Muy buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto de poder estar conectado con ustedes desde aquí en Antofagasta. Eso le iba a preguntar, y estamos viendo en la televisión que igual hay manifestaciones allí en la ciudad de Antofagasta. ¿Cómo está la cosa por allá? Sí, en realidad desde que comenzó toda esta revolución, por así decirlo, esto no ha parado, en Antofagasta todos los días hay manifestaciones. Y el día de hoy también hay una concentración de actividades también por el paro que se ha anunciado. Claro. Obispo, mire, habíamos estado conversando antes del programa con usted respecto a el rol de las iglesias o las agrupaciones pastorales en las regiones, tanto para ayudar en la solución de la crisis que vive nuestro país, como también en la discusión de algo que ya se instaló, que es una nueva constitución. Correcto. La pregunta que nos hacemos y se la hacemos a usted también, ¿cómo deben prepararse las iglesias evangélicas para discutir una eventual nueva constitución, algo que ya el gobierno dijo que iba a respaldar? Bueno, en primer lugar, yo creo que la iglesia evangélica y a veces el común denominador de la población chilena a veces está muy conectada a la desinformación, a la ignorancia de estos temas. Yo creo que lo primero que hay que conectar a la iglesia a tener una información clara, conocimiento claro, primero de la Constitución de 1980. Uno se encuentra, por ejemplo, con una gran gama de jóvenes que ignoran en profundidad lo que la Constitución establece, la Constitución actual. Por lo tanto, se habla de una modificación, se habla de un cambio, sin saber lo que dice la Constitución actual. Se habla de un cambio, pero no se sabe qué se quiere cambiar. Exactamente, entonces de repente se plantean algunos argumentos, se discursean ideas sin saber lo que se está diciendo muchas veces, en donde la Constitución, por ejemplo, no tiene nada que ver. Si hablamos de las demandas que hoy día está teniendo la población en general, que raya siempre en temas económicos, la Constitución no tiene nada que ver con esos temas porque está sujeto a distintas leyes que han sido aprobadas en el Congreso. Sí, estamos conversando con el pastor Héctor Cancino, quien es obispo presidente de Cupech y también, hay que decirlo, de Iglesia de Dios. Pastor, ¿qué aspectos positivos tiene para usted la actual Constitución chilena? Que usted dice, mucha gente no sabe, no conoce la Constitución. ¿Cuáles son los aspectos más positivos? Yo creo que hay elementos que a nosotros nos favorecen de parte de la Constitución actual. No podemos decir que todo es malo. Creo que sería una irresponsabilidad de la ciudadanía chilena. Pero sí, por ejemplo, el fortalecimiento de la familia, el fortalecimiento del matrimonio, la libertad religiosa, por ejemplo, que establece la Constitución. Lo que se ha peleado también el derecho preferente de los padres de criar a sus hijos, por ejemplo, otro elemento que la Iglesia Evangélica ha estado en bastante lucha estos últimos tiempos. Son elementos valóricos que desde nuestra cosmovisión cristiana defendemos y que son elementos que de alguna manera en su transversalidad fortalecen el pensamiento
desde un énfasis teológico y también universal en fortalecer ciertos elementos que identifican el diseño original de Dios. Entonces, de alguna manera la constitución política hoy día conecta muchos elementos que hoy día son necesarios para la Iglesia. Y nos sentiríamos totalmente vulnerados si esos elementos, que son muy cuadráticos, muy transversales, hoy día fueran alterados o vulnerados o eliminados, literalmente. Claro, en ese sentido tal vez convendría para el mundo cristiano en general, ¿no? Una modificación, una revisión a la actual Constitución en lugar de una nueva Constitución. ¿Qué cree usted? Sí, yo creo que todo elemento, todo sistema, toda estructura es perfectible. Yo creo que los años transcurren, hay ciertos elementos que se van conjugando dentro de los nuevos descubrimientos, las nuevas innovaciones, el comportamiento antropológico, sociológico del ser humano hoy día ha ido también cambiando los procesos. Yo creo que la Constitución de 1980 creo que no es necesario cambiarla. Yo creo que sí se podría perfeccionar, quizás incluir algunos elementos que no han sido considerados en épocas anteriores, justamente por la modernidad, por la actualidad, conforme a las necesidades humanas, pero cambiar la Constitución por completo yo considero que es un error. Ahora, obispo, me imagino que ustedes también, como pastores, piensan que quizás hay algunos aspectos que haya que modificar de la Constitución actualmente, la Constitución del 2005, porque recordemos que no es la misma del 1980. Esta lleva la firma de Ricardo Lagos y tuvo importantes cambios del 2005. Pero, ¿qué cosas cree usted que quizás deberían ser cambiadas o no hay nada que haya que cambiar ahí? No, yo creo que también, mire, yo pienso, desde mi punto de vista, yo creo que hay elementos políticos de por medio en esto también. No solamente una simple modificación o una modificación completa. Yo creo que aquí hay un tiempo, y quiero decirlo, yo creo que aquí hay que mencionar de que la Constitución de alguna manera, y es lo que se está diciendo fuertemente, es el trámite que hay que cerrar de la dictadura, por ejemplo. Se habla mucho de eso, o sea, que la Constitución fue hecha dentro de un contexto de dictadura, por lo tanto es un tema pendiente para el país, es como una herida abierta que hay que cerrar, y la única forma de cerrarla es eliminando la Constitución. Claro. Para poder cerrar ese capítulo. Y no es porque sea mala o sea buena, yo creo que hay un tema muy político de por medio. Ya. Cargado ideológicamente, pero usted mismo dijo, es perfectible en algunas cosas de la Constitución. Claro. ¿En qué área sería perfectible? ¿Cree usted? Bueno, yo creo que en áreas de más apertura, quizás a lo mejor los temas sociales principalmente, yo creo que de alguna manera hoy día hay una gran discusión social y que de alguna manera la discusión social hoy día se abre justamente porque hay ciertos elementos que son más de alguna manera contrarios, porque si nos dicen, por ejemplo, hay ciertos presidentes que tienen cierta ideología quizás más socialista, por ejemplo, y de alguna manera, aunque sean de un pensamiento socialista, hoy día la Constitución de alguna manera siempre le genera una columna vertebral en su dinámica o en su escuela de trabajo o en su filosofía de hacer las cosas. Entonces, de alguna manera, quizás esa restricción o esa poca apertura que a veces se genera dentro de las constituciones como esta u otra, generan ciertas restricciones para poder tomar decisiones un poco más amplias dentro de los aspectos sociales, por ejemplo, porque hoy día hay una gran demanda social más que nada. Claro, y como que esas demandas sociales no logran tener una cabida institucional, lo que pasa finalmente es que hay como una explosión, pero no tienen estos mecanismos de alguna forma de diálogo institucional. Ahora también hay otra cosa, usted está en Antofagasta y usted representa a una federación de pastores que es CUPECH, que es de alcance nacional, pero que tiene fuerte presencia en las regiones. Es la única que tiene representación desde Arica hasta Punta Arenas. Por lo tanto, me imagino que también ustedes como pastores regionales quizás tienen algún tipo de sensibilidad regional. ¿Qué piensa usted de cómo, por ejemplo, actualmente en el orden institucional están representadas las regiones o cómo dialogan las regiones con el poder central? Esa es otra crítica que se hace también. Bueno, yo creo que CUPECH ha sido una entidad que ya lleva una cantidad de años realizando un trabajo persistente dentro de las regiones, independientemente de los proyectos de turno. Siempre la CUPECH ha mantenido y ha tratado y ha intentado mantener un diálogo con las autoridades de turno, importando el color político. Lo importante es una contribución permanente a la sociedad, cultura, desde nuestra cosmovisión cristiana, de nuestra plataforma pastoral, pero también tratando de hacerles entender de que no somos una amenaza, sino que siempre estamos tratando de hacer una contribución en las áreas que nos competen como iglesia. Hoy día no podemos desconocer que la iglesia ha desarrollado por historia un
trabajo muy significativo que a veces no es valorado por la ciudadanía, que es el trabajo social que ha hecho la Iglesia Evangélica. El trabajo social ha sido un trabajo muy potente, porque siempre se está hablando hoy día, se está hablando mucho de Transformemos Chile, Transformación Chile. Claro. Pero la iglesia evangélica en Chile ha hecho un gran trabajo de transformación social en las cárceles, los hospitales, en los centros de adicciones. Hoy día yo puedo decir categóricamente que yo creo que no hay centro más grande que la iglesia evangélica que ha rehabilitado más gente de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución o de otros males que la iglesia evangélica. No hay ningún centro formal hoy día que ha rehabilitado a tanta gente como la iglesia. Entonces, eso es una contribución extraordinaria dentro del contexto social chileno. Yo creo que esa contribución permanentemente se la estamos haciendo sentir a las autoridades a través de mesas de diálogo. Hemos manifestado justamente la construcción de diálogo en todas las esferas, que ser considerado, porque la iglesia evangélica tiene mucho que decir en estas mesas. A veces somos considerados, a veces no somos considerados, pero siempre hemos tenido la actitud de apertura para hacer contribución social a través de cualquier autoridad de turno, ya sea gobierno central, intendencias regionales, municipios, CEREMI, etcétera. Siempre hemos estado en contacto con ellos. Sí. Obispo, estamos hablando con el pastor Héctor Cancino, obispo presidente de CUPECH. Para ir terminando, ustedes como CUPECH, ¿están haciendo instancias de diálogo, de discusión? ¿Cómo se están preparando para este proceso que ya está instalado? El presidente dijo que iba a respaldar una nueva constitución. ¿Cómo lo están haciendo ustedes para prepararse a nivel regional? Sí, yo creo que lo primero que se está realizando, ya lo han hecho algunas regiones, ya es esta dinámica de información, ¿no? De conocimiento, de ir abordando estas temáticas que hoy día obviamente ha demandado la ciudadanía, y obviamente los integrantes de la Iglesia Evangélica son parte de la ciudadanía también, de más demanda. Entonces hoy día se han hecho estas pequeñas reuniones sociales, por así decirlo, o como queramos llamarle, cabildos evangélicos, qué sé yo, no sé cómo puede articularlo, pero de alguna manera eso ha traído ya un conocimiento de poder preocuparse de estos temas, y también la iniciativa de poder llamar equipos técnicos, lo que estábamos mencionando, equipos técnicos con especialistas que nos ayuden a poder tener una realidad más clara, un concepto más claro de los temas que se están abordando y cuáles serían los mecanismos más estratégicos desde la Iglesia Evangélica en aporte a la Constitución de 1900, la nueva Constitución, en este caso, la reforma que se puede hacer a través, por ejemplo, de los llamados que van a hacer los municipios, los llamados que van a hacer las regiones, en donde podamos tener una opinión con fundamento y con argumento, obviamente de construcción también a la sociedad chilena. Perfecto. O sea, a instruirse los pastores respecto a toda esta temática y a evaluar si van a participar, van a adherir a algunos cabildos que se produzcan o conversatorios, o a la propia iglesia tal vez generar su propio conversatorio. ¿No es así? Exacto. Buena conversación entonces, pastor Héctor Cancino, como decíamos, obispo de CUPECH. Gracias por responder nuestro llamado el día de hoy. Saludo a todos los pastores que representan a esa federación a lo largo de todo Chile. Bueno, gracias a Israel por esta invitación y por esta oportunidad de poder de alguna manera dialogar en reflexión con esta situación contextual que está atravesando el país. Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias. Dios les bendiga. Tenga buena tarde. Ahí estaba el obispo Héctor Cancino. Carol, tenemos una respuesta adicional a la pregunta de hoy. Sí, Joseph Harpa dice: yo creo que las iglesias debemos profundizar, estamos hablando de cómo debe prepararse la iglesia evangélica, ¿no es cierto?, para discutir esta nueva constitución. Él dice: hay que profundizar sobre elementos en ciudadanía, derechos humanos, democracia, en fin. Se tiende a creer que las iglesias solamente pueden hablar desde un uso del lenguaje evangélico o religioso, como los temas del cristiano se restringen a ese ámbito, dice, pero las iglesias podrían aportar significativamente en opiniones frente a pensiones, infancia vulnerada, el cuidado del medio ambiente, el trabajo. En esto se podría mencionar también lo importante, por ejemplo, de los informes del movimiento de Lausana como insumos de orientación. Creo que hay que ver positivamente este importante paso de construcción de la ciudadanía democrática. Hay una completa respuesta de Joseph Harpa, también un hermano en la fe. Nos comenta el pastor Henry Cortés de la Iglesia del Ministerio Nuevo Pacto: ¿habrá espacio para que la Iglesia opine en una nueva constitución con asamblea constituyente? Lo veo difícil, dice él. Ahí está la opinión. Los espacios están otorgados ya a través de las municipalidades, de las conversatorias, las consultas que se van a hacer, así que habría que adherir. Eso es una parte que es las consultas ciudadanas que van a hacer las municipalidades. Otra cosa va a ser
en una asamblea constituyente, dice el pastor Henry Cortés, que ya es cuando se instaura un grupo de personas que lo discuten. Bien, vamos a ver una pequeña pausa y volvemos con Francisco Franco y la información deportiva. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. En Arquiurbana somos especialistas en realizar y llevar a cabo tus sueños y proyectos. Ofrecemos servicios de arquitectura, diseño y construcción, asesoría y gestión de proyectos inmobiliarios, permisos de edificación y recepción definitiva de obras, regularización de viviendas, empresas e industrias. Solicita tu presupuesto sin costo al teléfono 22 551 44 38 y en la web www.arquiurbana.cl. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Estética dental, implantes dentales y rejuvenecimiento facial. Atención personalizada y grato ambiente. Estamos ubicados en Paseo Bulnes 79, Oficina 81, Santiago Centro. Atención de lunes a viernes, de 9 a 18:30 horas. Reservas al teléfono fijo 32 24 73 29 o al celular más 569 32 33 20 43. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Su salud bucal y estética facial al mejor precio. Escuchas Corporación Noticias. Cumplimos con informar. 13:49 y ya estamos en el estudio con Francisco Franco, que nos trae todo el deporte. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo está Israel? Sí, en la selección chilena femenina no tiene muy buenas noticias. Finalmente la Roja femenina cerró su participación en el 2019 con una derrota a manos de la poderosa Australia. Siempre han tenido amistosos. De hecho, el fin de semana también jugaron otro amistoso en Sydney, donde lamentablemente también se perdió por 3-0. Y la selección chilena se va a empezar a preparar para lo que consta del Tokio 2020. Van a tener un enfrentamiento con el campeón africano, que todavía está por definir, y la selección chilena va a tener la oportunidad de clasificar por primera vez a un torneo olímpico, donde se espera que haya muchos participantes chilenos, como ayer bien mencionábamos la clasificación de la BMX Macarena Venegas. Así que la selección chilena, recordemos que este año tuvo muy buenas actuaciones, estuvo por primera vez en un mundial de fútbol femenino en Francia, tuvo una buena participación, estuvo a un penal de clasificar, y nuestra selección tiene grandes exponentes. Bueno, Christian Endler, arqueraza del Paris Saint-Germain, este día no jugó. La reemplazaron Natalia Campos y también tuvo una buena participación. Le tapó un penal a una de las australianas, podría haber sido el 2-0. Así que buenas noticias para la selección chilena durante este año. No muy buenas en el último fin de semana, pero sabemos que entre mayor calidad de los rivales que tenga nuestra selección, van a ir aumentando sus posibilidades de poder competir de igual a igual junto con las grandes potencias. La Intendencia de Santiago modificó el horario del clásico entre Universidad Católica y Colo-Colo. Bueno, recordemos que la fecha el fútbol chileno está suspendido durante ya 4 semanas. El último partido que quedó pendiente de esa fecha era Colo-Colo con Católica. ¿Cuál es la particularidad de este partido? Es que Universidad Católica puede ser campeón, y por eso se están tomando todos los resguardos posibles. El día viernes se enfrenta Palestino y Unión Española. En el caso de que Palestino pierda o empate, Católica solo le basta un triunfo ante Colo-Colo para coronarse campeón. ¿Cuál es otro condimento que tiene esto? Bueno, sabemos que las hinchadas llamaron a que no se juegue esta fecha, y en este caso Católica, las hinchadas de Católica y Colo-Colo están unidas en este mismo pensamiento. No quieren que se juegue mientras no se solucione el problema que estamos viviendo como país. Y la gran pregunta cabe en que la NFP dice: ok, tenemos que reprogramar todo, pero tenemos que terminar el campeonato porque falta por definir el campeón, el descenso, quién va a las copas internacionales, y el fútbol en sí. Casi todos sus actores, llámese hinchas y futbolistas, no quieren jugar mientras no estén las garantías. De hecho, hoy día en la mañana había un partido que era por la primera vez.
Cobreloa Magallanes. Y se tuvo que suspender ese encuentro, no porque los jugadores no quisieran jugar, sino que porque la Municipalidad de La Pintana no prestó el recinto deportivo de La Pintana. Así que está complicado. Vamos a ver cómo se desarrolla este fin de semana el fútbol chileno, y si es que se desarrolla, lo dejo en interrogante. Si es que porque se había dicho que no, después dijeron que sí, ahí han estado viendo. Sí. Bueno, desde la NFP señalaron que es importante señalar que esta calendarización está sujeta a factibilidad propia de las circunstancias de seguridad de cada ciudad del país, de acuerdo a las informaciones que se vayan recibiendo en forma regular de parte de las autoridades. Bueno, lo que pasó hoy día en la mañana era porque los funcionarios de La Pintana no estaban de acuerdo o estaban en el paro nacional que se convocó para hoy día, pero no se hizo porque la cancha no estaba disponible. Como bien dije, vamos a seguir analizando esto. Fechas definidas para el debut de Chile de la Copa Davis. Chile va a debutar ante Argentina el martes 19 de noviembre, es decir, la próxima semana, y posteriormente se va a enfrentar a Alemania el jueves 21 de noviembre. ¿De qué estamos hablando? De la Copa Davis. La próxima semana se empieza a jugar este nuevo formato del deporte blanco, como le dicen, y Nicolás Massú, como bien dijimos, ya tiene su equipo. Cristian Garín, Nicolás Yarri, Alejandro Tavilo, Tomás Barrio y Hans Podilki van a ser los que nos van a representar ese 19 de noviembre. Chile llega con muchas aspiraciones. Ayer veía unas declaraciones de Nicolás Garín que decía que estaban para grandes cosas y que tenían un gran capitán. Bueno, tienen a Nicolás Massú, uno de los mejores motivadores deportistas que ha tenido nuestro país. Así que es de esperar que Chile, entre el 18 y el 24 de noviembre en Madrid, pueda quizás hacer una buena participación en esta Copa Davis y, ¿por qué no?, quizás ganarla por primera vez. Gracias, Francisco, por esa información. Estamos atentos a lo que pasa en el fútbol. Esa fecha no se jugó nada más, ¿no es cierto? En la 25 no se jugó nada. No se jugó ni un partido. Por lo tanto, en esa fecha, nuevamente Católica podría salir campeón si se juega. Claramente, sí. Como bien dije, Unión Española y Palestino se enfrentan el viernes. Es el primer partido que se va a jugar de esta fecha. Si es que se juega, vuelvo a dejarlo ahí interrogante. Exacto. Y si gana Unión Española o empata con Palestino, le deja servido el triunfo, o sea, le deja a un partido a Católica para que puedan ser campeón, y Católica ganándole Colo-Colo sale campeón. Y quieren el título, pero no pueden, les ha tocado, ha sido difícil para ellos. A propósito de fuegos artificiales, que ya se suspendió el show de fuegos artificiales en Ñuñoa, en Santiago Centro y en otras comunas, me parece. Así que bueno, probablemente no va a haber fuegos artificiales tampoco en ese partido. Bueno, ahora, no solo fuego, en Ñuñoa la fiesta en sí en el Estadio Nacional fue suspendida. Sí. Probablemente. Una información de último momento, atención con esto. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió parcialmente una orden de no innovar y ordenó prohibir el uso de armas letales y balines contra personas que protesten pacíficamente. Junto con eso, también limitó el uso de gases lacrimógenos y otros métodos que afecten la integridad física de las personas. Dice así: se decreta orden de no innovar parcial en el sentido de que las autoridades mencionadas deberán atenerse estrictamente al protocolo dispuesto por el Ministerio del Interior para la situación actual, abstenerse de utilizar armas letales como también balines respecto de las personas que protesten pacíficamente, limitándose el uso de gases lacrimógenos o cualquier otro método, como decíamos, que afecte la integridad física de las personas a las situaciones extremas que lo meriten. Eso fue lo que dijo la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y hay otros recursos que se han presentado en las cortes del país, así que posiblemente también esto se replique en otras cortes y jurisdicciones del país. Hay incidentes a esta hora también en Estado con Alameda. Hay imágenes también de que están protestando ya violentamente algunas personas. Nos despedimos, como siempre, desde Corporación Noticias, Israel Vilches, Carol Espinaza, Francisco Franco, José Luis Martínez y en los controles Cristian Chaparro. Recuerde que puede seguirnos en Facebook como Corporación Noticias y revisar este y otros programas en www.radiocorporacion.cl/noticias. Nos vemos mañana, que tenga una buena tarde, que Dios les bendiga. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Ya
viene, Iglesia, el lugar de su presencia. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame otra vez quién soy, quiero escuchar.